obviamente la exministra de Gobierno o del Interior, que en este caso es María Paula Romo, que se encuentra ya con nosotros vía telefónica. María Paula, buenos días, ¿cómo le va? Jaime Velázquez le saluda. No le escuchamos todavía, María Paula. Tenemos un pequeño problema técnico, esperemos resolverlo dentro de poco. Y pues obviamente dar la bienvenida a María Paula, que ya está en línea, pues estamos tratando de sacar todo el problema técnico que a veces se da, ¿no? Las mejores familias, mi querido Sí, Enrique. definitivamente, claro. ¿Estamos al aire Definitivamente. ya? María Paula, si nos escucha bien, ¿cómo está? Buenos días. Jaime Velázquez lo saluda. Buenos días, espero que ahora sí me escuchen. Hemos tenido algunos problemas tecnológicos Muy esta bien. mañana. ¿Cómo están? Sí, todo perfectamente bien, escuchamos bien. Estamos aquí con Enrique y Jaime Velázquez lo saluda y pues obviamente dar un inicio a una entrevista interesante porque vamos a hablar sobre los acuerdos en la mesa de diálogos y la coyuntura nacional, sobre todo con su experiencia en el cargo y pues obviamente cómo ver la situación desde afuera del gobierno por el tema indígena. Es decir, hubo una organización que planteó una protesta inicial que fue llevada a las calles y que usted también la vivió en su época con el anterior gobierno, pero en este caso la última que Guillermo Lazo le tuvo que afrontar y llegaron a sentarse en una mesa aparentemente y de esa mesa hay unos acuerdos, pero sigue insistiendo el tema indígena o el grupo indígena que hay cosas que no están de acuerdo y pues obviamente esperemos que se sigan dialogando, más que se tomen reacciones que impiden el desarrollo del Ecuador. ¿Cómo ve usted el tema, mi querida María Paula? Buenos días. Buenos días nuevamente, muchas gracias por la invitación. Creo que esto que usted plantea, ¿no es cierto?, es qué es exactamente el resultado de estas mesas de diálogo. Estas mesas de diálogo están pensadas para quién, para quiénes, para qué porcentaje de la población. ¿Estamos tratando las prioridades del país o es el gobierno cediendo a la presión, a la extorsión, si me permiten la palabra, porque Uh-huh. creo que hay una parte de la dirigencia indígena que se ha acostumbrado a eso, a extorsionar al gobierno, a extorsionar a la población, a extorsionar a las florícolas, a extorsionar a sus propios compañeros, a sus propios representados, porque muchas movilizaciones también se mueven alrededor de la extorsión, la multa, la junta de aguas, y creo que es muy grave esa situación como marco general, esto de que en el país nos acostumbremos a pagar vacunas, porque me pregunto si no es Claro. eso lo que está pasando, ¿no es cierto?, con algunas de estas mesas, que sin que sea lo más conveniente, sin que sea lo correcto, sin que sea en beneficio de todo el país, el gobierno está pagando el rescate, pagó el rescate de la extorsión de junio y ahora continúa haciéndolo como una especie de prevención de ataques futuros. Creo que esa es una posibilidad, permítame ponerla como parte del escenario, Uh-huh. para referirme en concreto a los temas. Clarísimo, mi querida María Paula. El gobierno se siente a dialogar con cualquier sector de la población. Es lo normal, es su trabajo y es bienvenido, es una gran noticia. Correcto, El problema, creo yo, sí. sí, le escucho. No, no, sigue, María Paula, le interrumpí yo, siga nomás. Sí, el ¿El problema? problema es con quién se sienta el gobierno y como resultado de qué. Hoy en el país hay un problema, no es solo el Ecuador, hay un problema global, pero tenemos problemas de laboral, tenemos problemas de seguridad. El gobierno se está sentando con todos los sectores del país para resolver estos problemas, está resolviendo los problemas de la mayoría o ha privilegiado la negociación, entre comillas, con un sector de la población por su capacidad de presión, por su capacidad de violencia, porque ahí hay un mensaje que es terrible. El mensaje es con quién habla el resto de la población, con quién habla el 90% de la población o el 94% según el último censo, que no se siente representado por la dirigencia indígena y cómo entonces puede acceder a esta especie de beneficios que está negociando el gobierno, con donación de deudas, con Uh-huh. donación de deudas. Millones de dólares adicionales para proyectos puntuales, ¿son los que necesita el país o son los que se le ocurren a un dirigente? La capacidad de que revisen contratos petroleros, el mensaje general para la economía que se provoca con las mesas, es tan... Seguimos con María Paula. Sí, obviamente esos conceptos
las tiene muy claras la ex ministra de Gobierno y pues obviamente eso es lo que nos preguntamos aquí, Enrique. Sí. Ahora, sí, te comentaba algo y bueno, quería formularle la pregunta a la ex ministra. Mira que leí en algún editorial que la única estructura política organizada que tiene el Ecuador es la CONAIE. Y ya lo han demostrado. Y la misma ministra lo señaló hace un instante. Se dieron ellos, el gobierno, se dio ante una extorsión, ante condiciones que le pusieron. ¿A quién favorecen estos acuerdos? ¿Al Ecuador o a un grupo? Eso es importante analizar. Sí. Porque fueron, recuerda tú, unos 18, 19 días de paralización. Donde, caramba, no sabíamos qué iba a acontecer, pero di tú, finalmente hubo que dar el brazo a torcer. Sí. Y guste o no, fue la CONAIE la que finalmente se levantó. Y eso justamente quisiera... Con la bandera de triunfo. Correcto, y eso es lo que quiero preguntarle a María Paula es, ¿qué recomendaciones haría el gobierno? Porque efectivamente en estos momentos nos encontramos, digamos, los ecuatorianos representados por un grupo que no nos representa y que extorsiona a un gobierno elegido por el pueblo con mayoría y que pues obviamente se siente atado de pies y manos. ¿Qué recomendación hacer? Porque efectivamente no queremos caer en un caos nuevamente. Y pues obviamente toda la cuestión constitucional, o sea, la parte democrática, ¿no? No hace que se pueda intervenir realmente con fuerza y con firmeza a este levantamiento que se traduce en un mal para el Ecuador. Entonces, ¿qué hacer, mi querida María Paula, en este sentido? No sé si nos está escuchando y si nos puede dar su consejo, mi querida María Paula, ¿nos escucha? Les escucho. Solamente permítanme, me refiero a algo antes de responder esta pregunta. Sí. La CONAIE como organización política tiene mucha fuerza, efectivamente tiene mucha fuerza. Está organizada, moviliza gente de diferentes maneras, eso es otra conversación, pero la CONAIE tiene una fuerza organizativa. Y le escuchaba que decía, tal vez es la fuerza mejor organizada en el país, probablemente, pero el modelo de democracia que tenemos es un modelo en donde cada individuo cuenta. Claro. Porque hay otro modelo de democracia que es un modelo de corporativismo. Hay otro modelo de organización del Estado en donde cada uno pesa según a la corporación a la que pertenece. Hubo un momento en donde incluso en el Congreso se representaba con senadores funcionales a los diferentes sectores del país. Y entonces uno como individuo no contaba excepto su afiliación, su pertenencia a un sindicato, a una cámara, a una organización social, a un colectivo. Pero los valores del tipo de democracia que tenemos en el país, porque creo que todo esto es lo que está en disputa, todo esto es lo que está en discusión. Entonces, ¿quién pesa más que otro? En una democracia, nadie. En una democracia, una elección se gana votando, contando, voto por voto, y en el momento de contar, ¿no es cierto?, no se necesita ni estar organizado, ni movilizarse, ni cerrar la calle, porque hemos escogido sufragar y escoger un gobierno y un programa de gobierno a través de ese mecanismo. No es el que tiene más fuerza, no es el que tiene más armas, no es el que tiene más influencia, es el agregado de individuos. Esa es la democracia liberal. Lo otro tiene diferentes formas, tiene diferentes lógicas y creo que es parte de lo que estamos discutiendo. Entonces, el país tiene unas reglas y tiene seguridad jurídica, firma contratos, se obliga el Estado a través del tiempo, incluso contratos firmados por otro gobierno, ¿no es cierto? Firmados hace 15 años, hace 20 años, eso se llama seguridad jurídica. ¿Puede un grupo bloquear las calles y decirle al gobierno, quiero discutir los contratos petroleros? Y quiero decirle que estos contratos no estoy de acuerdo y se van a revertir. O yo recuerdo que el país, el Ecuador, es un lugar en donde un juez puede decir eso. En un caso extremo, si es que hay un contrato que no ha cumplido con los requisitos, etcétera, va a ser una corte la que examine eso. ¿A qué hora pasamos o pasó el gobierno a darle la potestad a 3 organizaciones sociales que representan a menos del 10% de la población a decidir sobre sectores que son la mitad del presupuesto del Estado? Claro. 8:57, estamos dialogando con la doctora María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, y yo le quería formular formulo la pregunta, mejor dicho.
usted citó la palabra extorsión y claro, yo entiendo que en este momento este grupo del cual estamos hablando, que es una estructura política organizada, mañana más tarde, ¿qué nos garantiza que si no están de acuerdo con unos puntos que no lograron consenso, mañana más tarde asuman esa actitud y volvamos nuevamente a aquellos hechos que pues definitivamente no queremos ni recordar? ¿Qué es lo que nos garantiza? Y eso es lo que me preocupa, no solo a mí, sino a muchos ciudadanos. Y que mañana más tarde la CONAIE, precisamente por lo que aconteció, pues se convierta ya en una organización, si es que ya no lo es, que definitivamente es la que va marcando la pauta política en el país. Al contrario, yo creo que tenemos la garantía de la repetición de estas cosas. Porque el país, las personas, las familias, funcionamos mucho de los incentivos. Si es que yo cometo una incorrección y recibo un castigo, ¿no es cierto? Estoy recibiendo un mensaje. Si es que yo tengo una actuación y a cambio de eso me dan un premio, el mensaje es, tengo que repetir lo que estoy haciendo, porque estoy recibiendo un beneficio de eso. A esta dirigencia indígena, octubre del 2019, no solamente, por supuesto, después de que terminó el gobierno anterior, después de que terminó el gobierno del presidente Moreno, estoy hablando de los últimos meses, no solamente que consiguieron que esta asamblea les dé amnistía por todos los delitos, porque en octubre del 2019 se cometieron delitos. Sí, hubo una parte que fue protesta, hubo una parte que fue movilización, hubo una parte que fue reacción a una decisión durísima, necesaria, por cierto. Hubo una parte de eso, pero también hubo actos que están escritos en el Código Penal y por tanto tenían que ser sancionados a través del Código Penal. Nadie fue sancionado, pero no solo eso. Además de perdonarlos, les incluyeron el perdón para otros delitos. El propio señor Leonidas Issa estaba ya sentenciado por tráfico de tierras en Cotopaxi, sentenciado a nivel provincial. El señor Vargas tenía una sentencia de Corte Nacional de Justicia por tráfico de tierra. Hasta eso metieron en un solo paquete y les perdonaron de todos los delitos de los últimos años a los políticos. Y después de eso vino junio. Es que solamente pensemos, después de eso se acabó la violencia y entonces después del perdón vino la reconciliación. Todo lo contrario. Estuvo tan grave, tan mal diseñado el incentivo, que después de eso ya no fueron 12 días de violencia, fueron 18 días de violencia. Ceden en 10 puntos, así que después ya no son 10 puntos, son 218 puntos. Y hoy se instalan las mesas, hoy, para que el movimiento indígena le empiece a tomar cuentas al gobierno para ver cuándo le cumple los 18 puntos. Entonces creo que en lugar de que la ley sea lo que se cumpla y se aplique para todos, ahora hay una negociación con un sector que tiene la capacidad de bloquear al país. Y lo más grave, negociación sobre qué puntos. Porque si fueran puntos que le benefician a todo el Ecuador, tal vez estaríamos teniendo otra conversación. Pero ¿son puntos pensados para todo el país, para desarrollo de todo el país, o son puntos pensados para el beneficio de un pequeño sector, de una dirigencia? Y son puntos que entran en conflicto con el modelo de Estado que la mayoría del Ecuador ha decidido. Sí, pero María Paula, perdón que interrumpa un ratito y le corte la entrevista un ratito a Enrique, pero el tema está en que, si bien es cierto, tiene toda la razón desde el punto de vista jurídico, es decir, ese es el modelo que se escogió, es lo que quieren la mayoría de ecuatorianos, pero resulta que no se da porque hay una minoría, en este caso la CONAIE o el sector indígena, que no está de acuerdo en ciertas cosas, un poco más quieren ellos gobernar el país y no respetar esa normativa o esa ley que obviamente permite, digamos, que todos los ciudadanos entremos en una normativa general que nos permite desarrollar el Ecuador. Pero eso no se aplica. O sea, es decir, ¿cómo hacer? Porque el momento en que el gobierno tiene que ejercer su firmeza, o dialogar, o su gobernabilidad, no encuentra sectores totalmente radicales que lo que buscan es su interés personal sobre todo, sobre la ley, sobre todo, e inclusive cometen delitos que no son sancionados. Y la Asamblea Nacional, que debería ser, pues obviamente, la voz del pueblo,
está de acuerdo. O sea, ¿qué hacemos o qué hacer con el gobierno en estos momentos desde ese punto de vista? Es decir, ¿cómo gobernar en un país que realmente lo único que le interesa son los intereses personales o políticos? Coincido con su diagnóstico. La situación del país es complicada. Somos muy difíciles. Tenemos, ¿no es cierto?, una tradición, una forma de comportarnos, una forma de relacionarnos. Lo digo en colectivo, porque creo que sí hay un asunto que tiene que ver con el país, pero también hay una responsabilidad que tiene que ver con el gobierno. En un país así de complejo, gobernar es tomar decisiones. Y tomar decisiones que muchas veces no le gustan a alguien, sobre todo al que no recibe exactamente lo que quiere, pero no hay manera de agradar a todo el mundo. No hay recursos ilimitados, no hay presupuesto ilimitado, al contrario, es una época de gran complejidad en donde el gobierno tiene que tomar decisiones, tiene que llevar el país hacia un lugar, tiene que impulsar el modelo que le propuso al país. De eso se trata gobernar. Y en estas épocas convulsas, pues, gobernar es de alta complejidad. Usted dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer el resto de nosotros? Es cierto que no somos ni la CONAIE ni el gobierno. Creo que al menos tenemos la obligación de discutir esto y de levantar nuestra voz, porque la CONAIE espera que celebremos y el gobierno también espera que celebremos. Y el gobierno nos dice, miren qué tremenda noticia, y me sorprende que no estén todos alegres, ¿no? Entonces creo que nuestra responsabilidad es decir, paremos un rato, frenemos, miremos bien lo que está pasando, en qué ola de celebración nos quieren sumar, qué estamos celebrando. Ofertas que no tienen nada que ver con el presupuesto y con la realidad, ofertas que incluso contradicen la ley, los compromisos legales, la seguridad jurídica, ofertas en donde el otro lado en negociación no se compromete a nada, en donde no hay ninguna consecuencia para distinguir la protesta del delito, y da lo mismo tener una posición crítica o tener una posición de oposición, y da lo mismo eso que cometer delitos. Ahí no hay nada que celebrar, tenemos que levantar la voz, creo que tenemos que decirlo, esa me parece que es nuestra obligación, y creo que a veces el poner los pies sobre la tierra es necesario. Permítame un minuto de decirle el universo paralelo que yo he visto, es un comentario personal. El universo paralelo que yo he visto en las últimas semanas en el Ecuador. Mientras el mundo sanciona a Rusia, el mundo entero le impone sanciones a Rusia. Se habla de un escenario, dice, de Armagedón, el presidente de los Estados Unidos, de un escenario de aniquilación, de un riesgo de enfrentamiento nucleares. ¿No es cierto? En buena parte del mundo, excepto por tal vez algunos vecinos y amigos del señor Putin, el mundo entero identifica el comportamiento de Rusia como una violación a toda norma que rige el mundo, la convivencia internacional. Entonces, en un ambiente de riesgo de tercera guerra mundial, una importante delegación de la Asamblea Nacional se va a Rusia a reunirse con el gobierno. Ilógico, así es. O sea, entonces yo me pregunto, bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo, conectado con qué está la representación política del Ecuador? Porque en un escenario de guerra mundial, un grupo de asambleístas deciden ir a Rusia, tomarse selfies y reunirse con el gobierno y decir, aquí tenemos una comisión de buena voluntad entre el Ecuador y el protagonista de un escenario de potencial guerra de aniquilación. Punto 1. Ayer, la Asamblea Nacional, las Malvinas son argentinas. Así. ¿En serio? Sí, así fue. Cuando el Ecuador acaba de salir en el puesto 2 de hambre del informe mundial, de la FAO, de esta organización que trabaja en el tema de alimentos. En América Latina hay un retroceso de 30 años por la crisis del COVID, sumado a la guerra en Ucrania, el precio de los alimentos, la inflación, el costo de los fertilizantes. Es un retroceso de 30 años. Hemos perdido 30 años de desarrollo, 30 años de lucha contra la pobreza, contra la extrema pobreza. Hay niños que no regresaron a la escuela después del COVID. Y la Asamblea Nacional discute, las Malvinas son argentinas. Y el gobierno nacional se sienta con un grupo violento que representa el 6% de la población, un modelo político y económico que también va en sentido contrario al sentido del mundo. Claro.
y empieza a suscribir ese modelo de economía y de sociedad en una discusión que tiene consecuencias para el 100% de la población, pero en la que el gobierno concede al 5% de la población ese modelo. Sí, efectivamente, doctora María Paula Romo, Es una cosa coincido de locos, con usted. ¿verdad, no? Sí, realmente Increíble. este país de Ripley, vamos en retroceso y más bien en coger la tendencia mundial para ir de acuerdo a la violación de derechos, que es lo que está haciendo Rusia hacia Ucrania, o la posición insignificante de si que son argentinas o no. Hay un tratado internacional que las Malvinas no son por Argentina, así es, pero no es un tema importante. Sin embargo, aquí la gente se está muriendo, hay un problema, como usted bien lo señala, del tema de que hay niños que no han regresado a clases. Hay temas mucho más serios y la Asamblea Nacional ha dejado, o sea, si alguna vez la Asamblea tenía una mala imagen, hoy en día es paupérrima y es una vergüenza para el Ecuador tener esos tipos de asambleístas. Pero creo que esa responsabilidad no solamente es de los ciudadanos que escogemos, ¿no? Porque también escogemos, pero me decían, es también lo que los partidos políticos en un momento dado nos pusieron para escoger. Y lamentablemente hemos escogido mal. Porque si la Asamblea es una organización que representa al pueblo, pues esta solamente representa sus intereses propios y políticos. Y eso está mal, no está viendo la realidad del Ecuador. No sé si usted piensa lo mismo, mi querida María Paula, porque tenemos un minuto más para terminar la entrevista. Sí, sí, así es, pero yo creo que no es solamente eso, porque eso sería de alguna manera decir, bueno, ya escogimos, ya no tenemos más, la asamblea es la que tenemos. No, esto está todos los días sucediendo, todos los días creo que tenemos la obligación de decir las cosas, todos los días creo que tenemos la obligación también de llamar la atención a nuestros representantes, de eso se trata la vida democrática, al menos mientras la tengamos de esta forma. Porque no sé si en un tiempo más hay que organizarse y a menos que podamos bloquear una calle no tendremos nada que decir. Pero mientras así sea, me parece que es nuestra obligación y de nuevo poner los pies en la tierra. Hay problemas en la realidad. Los ecuatorianos están viviendo, los sectores más empobrecidos, una situación durísima. Hay hambre, hay pobreza, hay desempleo, hay inseguridad. Tenemos que exigirles a los dirigentes políticos que pongan los pies en ese país, en el de la realidad. No es momento de hacerse los amigos de Rusia, no es momento de declarar que las Malvinas son argentinas, que no va a cambiar el curso de la historia, y no es momento de ceder al chantaje de nadie. El Ecuador, para poder avanzar, necesita seguir las reglas, necesita orden, necesita trabajo, necesita esfuerzo y, por supuesto, hay que superar los problemas de desigualdad. Pero no podemos vivir en un país en donde más pesa el que más presiona y el que más violento es. Doctora María Paula Romo, queremos agradecerle por su tiempo y esperamos tenerla prontamente en esta mesa de diálogo. Muchas gracias. Les agradezco mucho a ustedes, qué gusto saludarlos. Igualmente. Igualmente. Con esto, mi querido Enrique San Martín, que nos acompaña desde el día de hoy,